Ok, bueno, de nuevo buenas tardes. Aquí, bueno, en República Dominicana son las 1:03, 4 minutos. A todos y a todas, bienvenidos a este webinario en el que vamos a presentar nuestro último informe, el informe de asequibilidad 2020. Y esta presentación estará a cargo de Ana María Rodríguez, analista de investigación, parte del equipo que preparó este importante informe, que es un informe anual, es el informe principal que publica anualmente la Alianza para un Internet Asequible desde su creación. Sin más, le paso la palabra a Ana María, que después de la presentación les invitaremos a un debate, un intercambio sobre los resultados de esta investigación y su aplicación práctica. Adelante, Ana María. Muchas gracias, Yacine. Buenas tardes a todos. Muy feliz y orgullosos de tenerlos acá con nosotros para compartir nuestros resultados sobre el informe de asequibilidad 2020. Como Yacine les comentó, este informe está en su séptima edición y este año nos vamos a concentrar, o nos hemos concentrado en la planeación de banda ancha, planes de banda ancha y cuál es su impacto en la asequibilidad de los datos y en el costo de la conectividad. Este año tenemos 72 países que son parte del informe. Anteriormente teníamos 62, este año hemos agregado 10 más. Cubrimos 17 países en Latinoamérica y el Caribe. Este seminario está dedicado a esta región, por eso les comento cuántos países exactamente cubrimos de esta región. 2 países nuevos han sido adicionados este año, Belice y El Salvador, así que estamos también muy contentos por esa parte de poder añadir nuevos países a la investigación. Entonces, les voy a contar en esta presentación. Primero va a estar dividida en 4 partes. La primera es, voy a contarles un poco cuál es la situación actual, en qué situación nos ha puesto el COVID-19, cómo se ve este panorama para nuestro sector digital y cuáles son las implicaciones de esto para la asequibilidad de la data y los conectados y los no conectados. Luego pasaremos a qué debe cambiar. Entonces, revisando un poco cuál es la situación actual, vamos a ver un poco de qué es lo que debe cambiar para que también este panorama actual que tenemos mejore un poco, la asequibilidad de los datos mejore, la conectividad significativa exista para más personas en la región y en el mundo. Y en esta parte me voy a enfocar un poco en contarles cuáles son las recomendaciones de política pública que tenemos en nuestro informe a raíz de la investigación que realizamos en los 72 países. Pasamos después entonces a aprender sobre la evidencia y les voy a contar un poco de algunos casos que tenemos en la región de buenas prácticas en cuanto a planes de banda ancha y qué han hecho estos países para tener estos planes y cuál es el reconocimiento y qué podemos aprender de estos planes. Por último pasaremos a traducir un poco esta evidencia a la acción y esto pues les invitamos a todos a participar de esta parte de la presentación y contarnos de pronto experiencias en su país o recomendaciones que tengan, comentarios y también preguntas. Si tienen alguna pregunta, igual la pueden ir poniendo en el chat y la podemos ir revisando una vez termine la presentación. Entonces quisiera empezar con estos números que son bastante tristes un poco, pero que nos muestran realmente cuál ha sido el impacto del COVID y cuál va a ser el impacto del COVID en el año que viene. Para empezar, 150 millones de personas serán empujadas o serán llevadas a la pobreza extrema en 2021 por el COVID-19, dado el COVID-19. Y hablando del COVID-19, esto me trae a recordar un poco el hecho de que el COVID nos ha puesto a todos, ha puesto en nuestra mente el hecho de que el Internet o la Internet no es un bien de lujo, sino un tema de supervivencia al cual todos deberíamos tener acceso de una forma asequible y significativa. Entonces, un poco la reflexión acá, teniendo en mente estos 150 millones de personas que tristemente estarán en la pobreza extrema el año que viene, es un poco estas personas, cómo van a acceder al Internet, qué les estamos ofreciendo a ellos en términos de asequibilidad para que tengan un acceso. Otra cifra importante es que el cierre de las escuelas y universidades afectó a 1.3 billones de estudiantes alrededor del mundo. Y un poco la reflexión y pensando en esta cifra es, realmente estos estudiantes tuvieron la capacidad, las herramientas
y la posibilidad de adaptarse a una aprendizaje en línea o no, tuvieron los dispositivos adecuados para seguir sus clases en línea o no, seguir aprendiendo a un ritmo adecuado o tuvieron en cambio que parar, resacarse y tener un impacto en sus estudios y en su desarrollo. Probablemente así fue, como bien sabemos, billones de estudiantes estuvieron afectados por esta pandemia y no tuvieron la capacidad económica de acceder a los datos porque simplemente no son asequibles para ellos y no tienen los recursos necesarios para acceder a un computador o a un dispositivo móvil que les permita seguir su aprendizaje en línea. Por último, pues todos creo que lo sabemos un poco, pero la mitad de la población sigue sin estar conectada y es urgente ofrecerles a estas personas una forma de conexión y trabajar por un acceso asequible y también significativo para todas ellas. La urgencia está y debemos trabajar por soluciones para un Internet más asequible a nivel global y en nuestra región. Hablando entonces de la asequibilidad de los datos, quiero compartirles este mapa que muestra precisamente eso y es la asequibilidad de la conectividad en la región. ¿Qué tan asequibles son los datos en la región? Esto está basado y dividido en diferentes, como lo ven, en 4 colores y está basado en la recomendación y el umbral de 1 gigabyte por no más de 2% del ingreso promedio mensual que lo estableció la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas. Vemos que la región pues pinta bien, hay un panorama bastante alentador, bastantes de los países han pasado, digamos, ese umbral de 1 gigabyte por 2% de la renta promedio mensual y están ofreciendo al menos a un porcentaje de su población una buena asequibilidad de los datos. Pues todavía hay países que tienen que trabajar un poco más, algunos en Sudamérica, bastante, pues Centroamérica tiene todavía ahí un espacio por trabajar y lograr más accesibilidad a los datos. Preocupante un poco pues los países que están en naranja oscuro, que son los países que ofrecen muy poquitos gigabytes a las personas por el 2% de la renta promedio mensual y están un poco lejos de alcanzar el umbral del 1 por 2 que establece la Comisión. Así que es una invitación a ver pues un poco el panorama general de la región y también resaltar que así veamos el mapa en verde que nos indica que hay un buen comportamiento de la asequibilidad de los datos móviles en la región. Debemos también fijarnos en un poco en los quintiles económicos de los diferentes países y ver que de pronto el quintil más bajo no está teniendo acceso a una internet asequible, no está pudiendo conectarse. Hemos revisado estos datos anteriormente, los tenemos pues en nuestros datos y sabemos que un gran porcentaje de la población en esos quintiles más bajos lamentablemente no alcanza a acceder a la data por su costo. Hablando entonces también pues, de la asequibilidad de los datos, es importante resaltar que no solamente es la asequibilidad lo que importa, sino que como lo estamos trabajando en la alianza, debemos contar con y ofrecer una conectividad significativa a toda la población. Así que debemos encontrar estrategias, planes de banda ancha robustos que trabajen no solo por la asequibilidad, sino también por una conectividad significativa para todos. Algunos de pronto estarán familiarizados con este concepto de conectividad significativa que lanzamos a principio de año en la alianza, pero les cuento un poco y es que no es suficiente tener una conectividad básica. Debemos contar con una conectividad significativa que nos ofrezca poder conectarnos y experimentar todo el poder que tiene Internet para ofrecernos. Para esto nosotros hemos establecido unas metas mínimas para que la persona se considere conectada significativamente. Esto es contar con una conexión móvil 4G, tener un teléfono inteligente, al menos un teléfono inteligente para poder conectarse, contar con conectividad ilimitada de banda ancha, sea en el lugar de vivienda, estudio o trabajo, en cualquiera de ellas, que la persona cuente al menos con un punto de acceso que le permita conectividad ilimitada y así poder explorar muchas de las cosas que Internet tiene para ofrecer. Y por último, las personas deben usar diariamente Internet. No basta con que una persona se conecte cada 3 meses o cada mes y revise su correo electrónico aquí y allá. Debe tener una conectividad todos los días para que pueda mantenerse informada
en contacto y no esté aislada. Entonces, con esto en mente de cuál es la situación actual, cuál es la situación de la región en términos de asequibilidad de datos móviles, paso a contarles un poco de los hallazgos del reporte. El reporte de este año, entonces, pues incluimos obviamente nuestro ya de pronto muy bien conocido índice de catalizadores de asequibilidad. Para los que no lo conocen, les cuento un poco de qué se trata este índice de catalizadores de asequibilidad. Este índice no mide la asequibilidad promedio de los datos, no es, es decir, un país que esté muy bien rankeado en el índice de catalizadores, que esté en una buena posición, en la posición 1 o 2, no significa necesariamente que tenga una asequibilidad de los datos. Lo que este índice de catalizadores de asequibilidad mide y revisa es cómo es si la política pública y regulatoria, el marco regulatorio de política pública, están trabajando para bajar el costo del sector y así impactar en la asequibilidad de los datos. Cabe resaltar que muchos de los países que tienen un buen índice de catalizadores de asequibilidad tienen también una asequibilidad promedio de la data muy buena, es asequible, pero el índice no mide eso realmente. Ya vamos a ver cuál es esa relación entre estos dos factores. Entonces, esta gráfica pues nos muestra un poco precisamente esa relación entre el índice de catalizadores y la asequibilidad promedio de la data. Vemos que desde que empezamos nuestro reporte de asequibilidad en 2014, vemos que la política pública de banda ancha se ha aumentado, ha mejorado, va en aumento, lo que significa pues una mejora de políticas públicas de los diferentes países que han hecho parte de este índice a través de los años. Tenemos esta muestra, es de 52 países que hemos recolectado datos consistentemente a través de estos años. Pero esta línea verde nos muestra que realmente el avance de la política pública de banda ancha es bastante lento y lastimosamente así es. Va en aumento, lo cual es positivo, pero todavía falta mucho más para acelerar este comportamiento del índice de catalizadores de asequibilidad. Falta un poco más de dinamismo en las políticas públicas de los países que estén orientadas a crear un impacto en el costo de la data. Pero la buena noticia es que la línea naranja nos muestra que la asequibilidad de los datos, el costo, la asequibilidad ha bajado bastante a través de los años en los que hemos recolectado los datos de banda ancha del costo. Vemos que ha disminuido bastante y ha disminuido menos de la mitad, pasando más o menos de un 7% en 2015, donde empezamos la recolección de estos datos, a pasar a 3.1% más o menos actualmente, lo cual es bastante bueno y alentador. Les hablaba un poco antes de la correlación entonces que existe entre la asequibilidad de los datos de banda ancha y el puntaje del índice de catalizadores de asequibilidad. El puntaje va de 0 a 100 y la asequibilidad pues sí puede ir hasta el porcentaje que tenemos en el país que más tiene, es más del 25%. Esta correlación entonces pues, indica una correlación negativa, entre más es alto el índice de catalizadores de asequibilidad, tenemos un puntaje menor en el porcentaje de asequibilidad. Es lo que buscamos, que la asequibilidad sea mayor para las personas, y esto indica pues menores puntajes en este 0, de 0%, 2%, 5%. Entonces hay una correlación negativa, que es lo que buscamos, y esto es alentador porque nos dice que el cambio es posible. Si tenemos políticas públicas que trabajen realmente, que sean efectivas para el trabajo y tengan un impacto en la asequibilidad de los datos, esto se puede lograr. Finalmente lo tienen, y países con índices bastante altos tienen una asequibilidad bastante buena de los datos. Y aquí les muestro entonces cuál es el top 10 en el índice de catalizadores de asequibilidad de las Américas. Como ven, pues Colombia y Costa Rica están en el primer y segundo puesto, ya han estado ahí por varios años. Argentina subió 3 puestos y República Dominicana subió 1. El resto de los países, bueno, algunos tuvieron movimientos negativos, pero en general, pues resaltar la labor de estos países, pues que están ubicados entre los 10 primeros de la región. De pronto se estarán preguntando qué hace Colombia y Costa Rica para estar ahí arriba
en el puesto 1 y 2, pues a través de nuestra investigación encontramos que estos dos países se destacaron también por su puntaje en el índice de plan de banda ancha. Para crear el índice de catalizadores de asequibilidad, tenemos también un subíndice o un indicador que mide qué tan bueno es el plan de banda ancha nacional. Estos dos países tienen un excelente puntaje en este indicador, y esto nos hace pensar que es precisamente el plan de banda ancha el que hace como una sombrilla para las demás acciones e iniciativas de política pública en el país y ayuda a que los países generen buenas políticas públicas, y es la sombrilla o una herramienta de navegación que le ayuda al país a ordenar, a poner roles claros, a dar claridad en todo el proceso de banda ancha, y lo lleva finalmente a tener una asequibilidad de los datos bastante buena. Esta es una también correlación entre el puntaje de índice de catalizadores y el puntaje del Plan Nacional de Banda Ancha, lo que les contaba ahorita. Colombia y Costa Rica precisamente rankearon muy bien en el Plan Nacional de Banda Ancha, y esto les permite en últimas tener un buen puntaje en el índice de catalizadores de asequibilidad, porque lo que está incluido en el plan de banda ancha es muy pertinente para la política digital en general del país. Y ese plan de banda ancha, claro, que lidere las iniciativas de ese país en términos de conectividad y de banda ancha, pues eso resulta en que en general el país se desarrolla bien en el índice de catalizadores. Aquí encontramos a Colombia y Costa Rica, están junticos ahí porque tienen un puntaje muy parecido, pero están aquí arriba con un puntaje de Plan Nacional de Banda Ancha bastante alto, es 9, y luego pues vemos que también el puntaje de índice de catalizadores es bastante alto, sobre 85 en el índice de catalizadores. Entonces es una invitación también a los países a fijarse mucho en estos planes de banda ancha y entender que son una herramienta muy valiosa para realmente crear un impacto general en la política digital del país, y así finalmente lograr el objetivo que tenemos todos, que es conectar a los desconectados, quitando, digamos, esas barreras de accesibilidad, que es una barrera bastante clave para los que no están conectados. Entonces ya les conté un poco, pues, cuál es la situación actual, en qué situación nos ha puesto el COVID, cómo es la dinámica de la región en términos de asequibilidad de datos, la importancia de la conectividad significativa y algunos hallazgos sobre los puntajes de este año en el reporte de asequibilidad y los países que están pues ahí rankeados en la región. Entonces pasemos a ver qué necesitamos cambiar. Si necesitamos una asequibilidad de los datos, que más gente se conecte, crear más acceso y condiciones necesarias para que las personas puedan acceder a Internet, qué es realmente lo que necesitamos cambiar y qué tenemos a la mano para hacerlo. El reporte de este año concluye, y como estamos enfocados en los planes de banda ancha, que esta es una herramienta muy poderosa para los hacedores de política pública y para los diferentes países para lograr finalmente una Internet asequible para su población. Pero ¿cómo estos planes de banda ancha logran eso? Bueno, lo hacen a través de crear gasto inteligente. ¿Cómo es este gasto inteligente y cómo lo crean? Pues a través de relaciones buenas, a través de identificar bien cuáles son esos proyectos principales en los que debe invertir lo público, a dónde deben ir esos fondos públicos, dónde se debe poner ese dinero de forma inteligente y eficiente para que finalmente tenga un impacto en la población y en la asequibilidad de los datos. Entonces, esta hoja de ruta, que es el plan de banda ancha, crea realmente esa condición y esa claridad para que el sector público identifique los proyectos en los que debe intervenir y cuáles de pronto dejar de lado para después o definitivamente no son viables y simplemente no sería eficiente ni inteligente invertir ahí. Entonces, hace que el gasto sea inteligente y a través de eso invierte en proyectos relevantes que tengan impacto para la población y crea un Internet asequible a través de la inversión en esos proyectos claves que cierran brechas importantes en el país. ¿A través de qué más estos planes de habilidad crean una Internet asequible?
Pues estos planes crean también, y nuestra investigación nos llevó a estas conclusiones, que crean estabilidad de mercado. ¿Cómo es esta dinámica entre el Plan Nacional de Banda Ancha y la estabilidad de mercado? Pues los planes de banda ancha crean las condiciones necesarias de confianza entre el sector público y el sector privado. Le dan al sector privado mucha claridad de qué va a pasar con el sector, para dónde van las regulaciones, qué puede esperar del regulador y de los demás actores públicos involucrados en el sector, y le da confianza así de invertir en diferentes proyectos y crea una buena relación entre estos dos actores y a más inversión en el sector, lo que en últimas lleva a una internet asequible. Por último, a través de los planes de banda ancha, también se crea un internet asequible porque da espacio para la creación de nuevas alianzas entre diferentes actores y da espacio para más rendición de cuentas más clara y más transparente. ¿Cómo hace esto? Encontramos que planes buenos que crean, que son creados a través de consultas públicas con diferentes actores, con diferentes interesados, no solamente el público y el privado, sino también, muy importante, el sector civil, el sector de la sociedad civil. Esto permite que haya una alineación y unas nuevas alianzas de esos actores, una alineación de intereses, y así crear nuevas alianzas entre estos, crear más confianza, alineación y crear un plan pues, que tenga a todos en cuenta. Y a través de esto también, como estos actores se ven involucrados en la creación, en la formulación del plan, pues les permite también pedir rendición de cuentas del gobierno y también que el gobierno rinda cuentas de una manera transparente y eficiente, y así también crear un internet asequible. Pero bueno, todo esto suena bien, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos un plan de banda ancha que realmente logre estas cosas y en últimas tenga un impacto en la asequibilidad de Internet? Nosotros revisamos 66 planes de banda ancha para esta investigación. En ellos revisamos diferentes aspectos del plan de banda ancha. Entre estos revisamos si tenía consultas públicas como parte de su formulación y validación, si tenía seguimiento de las metas, revisión de cómo va el plan periódicamente o no, si tenía ese proceso en marcha o no, si tenía ese proceso considerado. Y también revisamos mucho qué planes pusieron buenas metas en términos de cobertura 4G, conexión fija, data, asequibilidad de la data, asequibilidad de dispositivos móviles y conectividad rural. Entonces hicimos una revisión para corto el cuento de todos los planes de banda ancha y de esos aspectos. Y al revisar esos planes nos dimos cuenta que los buenos planes de banda ancha, los que tenían puntajes bastante altos, tenían algunas cosas en común. ¿Qué eran estas cosas en común? Ya les voy a dar, y de eso dimos nuestras recomendaciones de política pública. De esos planes de banda ancha, bueno. ¿Aló? ¿Me escuchas? Adelante, se frizó un minuto, no sé si aquí vaya, pero adelante. Bueno, entonces de esos hallazgos que tuvimos de los planes de banda ancha, identificación de cuáles eran buenos, desprendimos estas recomendaciones de política pública. Entonces la investigación nos cuenta que un buen plan de banda ancha debe contar con consultas públicas que involucren a los diferentes actores que hay en el país, sector público, sector privado y sociedad civil. Importante la sociedad civil, también que traiga diferentes voces al plan, que no sea un plan sesgado hacia uno de los sectores, sino que sea un plan diverso, que cubra todos los sectores y los intereses y problemas de esos sectores. En la sociedad civil podemos invitar desde grupos de consumidores hasta grupos de mujeres, grupos de aquellos que trabajan por el género, grupos de indígenas, grupos de las comunidades rurales, y podemos tener un amplio abanico de actores interesados que participen en la formulación del plan y así tener un plan que cubra, digamos, todos los intereses, que se alinee, que cree confianza en los diferentes actores. La segunda recomendación es que el plan debe contar con metas a cerrar brechas claves en el país, y estas metas deben ser medibles y con plazos establecidos. No nos vale de nada tener unas metas que no se pueden medir porque no podemos hacer seguimiento de ellas, o que no tengan plazos establecidos para ver cómo va el plan. Entonces es importante tener estas metas y crear metas pues
que precisamente trabajen de acuerdo al contexto del país y que respondan a ese contexto y a esas brechas que están existiendo en el país. Lo tercero y último es que el plan debe contar con compromisos, debe tener compromisos para su financiación. Sin recursos, lamentablemente, el plan queda en la hoja de papel y no se puede implementar. Para su implementación necesitamos recursos monetarios y recursos humanos que estén comprometidos a hacer cumplir el plan, a llevar un seguimiento del plan, de las metas y que en últimas esto se traduzca en un Internet asequible para más población de dicho país. Y teniendo estas recomendaciones de política pública en mente, entonces les cuento algunos casos de estudios regionales que identificamos. Si bien la región pues tiene algunos países que no tienen planes de banda ancha y que en ese sentido es un poco desafiante, tenemos también muchos buenos ejemplos que debemos aprender de ellos y que queremos resaltar para ilustrar también cada una de las recomendaciones de política pública. En general, un buen plan de banda ancha lo tuvo Colombia, con un puntaje del Plan Nacional de Planeación de banda ancha de 9. Un muy buen plan que ha sido el resultado de varios planes que han seguido el uno del otro y que han logrado que históricamente pues, Colombia en los últimos años tenga un buen comportamiento en estos planes nacionales de banda ancha. Y es un plan pues, que tiene unos buenos objetivos, medibles, claros, con plazos establecidos, que involucra a diferentes actores del sector, el público, el privado y sociedad civil a través de consultas públicas, y también cuenta con unos compromisos de financiación bastante importantes. Entonces resaltamos este plan del MINTIC en Colombia como un plan bastante bueno y pues que ayuda a Colombia también, como lo mencionamos antes, a tener un puntaje bastante alto en el general, que es el ICA, Índice de Catalizadores de Asequibilidad, y tiene un puntaje pues alto en el Plan Nacional de Banda Ancha de 9. Para consultas públicas, tenemos a Costa Rica, que desarrolló para su Plan Nacional de Banda Ancha unas consultas públicas bastante buenas involucrando sectores diferentes de la población y tuvo una riqueza y bastante importante en traer varias voces al Plan Nacional de Banda Ancha y darle relevancia también a esas voces. Entonces, los invitamos también a revisar ese proceso y pues a involucrar también ese tipo de procesos en los diferentes planes de banda ancha de los países. Para metas claras, República Dominicana estuvo muy bien, revisando sus metas, tienen metas bastante claras en acceso fijo a Internet, en asequibilidad de los datos como de los dispositivos y en acceso rural. Entonces tuvo metas bastante bien claras y establecidas, medibles y con tiempos establecidos para hacer su buen seguimiento. Y para compromiso de financiación tenemos por último Argentina, un plan que tiene un compromiso de financiación bastante importante en términos de recursos monetarios y que seguramente pues permite que este plan se implemente y consiga los resultados que desean en términos de asequibilidad de datos y conectividad de la población. Por último, entonces, invitándolos pues a revisar el reporte, a leerlo, tenemos un resumen ejecutivo en español que pueden revisar. Si pues quieren leer el inglés está completo en la página web o en PDF. Y también tenemos una serie pues, de ilustraciones que les ayudan a digerir los datos muy bien. Tenemos pues la base, la ayuda web que pueden revisar también, revisar cada uno de los países, hacer comparación entre países. Entonces, los invitamos a revisar todas estas herramientas y pues que están puestas a su disposición para que los hacedores de política pública y los diferentes interesados entiendan la importancia pues, de estos planes de banda ancha y se animen también a aprender de las buenas prácticas que tenemos también documentadas. Muchas gracias y pues espero tengan bastantes preguntas y tengamos una discusión bastante buena en lo que queda del seminario. ¿Y así? ¿Tenemos preguntas? ¿Yacine, estás ahí? Acá
acabo de regresar, se me cayó la conexión un segundo. Otra vez. Claro, César, ¿Va? te compartimos César, gracias, te compartimos ahora los links para que, para que puedas revisar todos los recursos que tenemos a disposición. Yo entrando y saliendo se me borró el chat. No, había una pregunta de Amparo y otra de David Frochi, si no me equivoco. Amparo pregunta, ¿cuál es el índice de planeación? Pero tenía Amparo, tenía otra consultita. ¿Puedo? Claro, adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante y desde la República Dominicana esto nos cae como anillo al dedo, porque justamente estamos en la preparación de nuestro Plan Nacional de Banda Ancha, ya como por primera vez así muy acotado, tratando de tener metas al 2022 con miras al 24 y por supuesto habrá muchas cosas que tendremos que dejar para el 2030. Y bueno, estamos trabajando con la alianza y esperamos la próxima semana. Estamos primero haciendo como una especie de consulta interna con 4 o 5 instituciones del gobierno a raíz de un decreto del 539-20 que sacó hace como un mes más o menos el presidente de la República, declarando como esencial y como de alto interés el acceso a Internet para toda la población en la República Dominicana. Y entonces, bueno, nos dio la instrucción a Indotel para coordinar este plan. Nosotros estamos discutiéndolo todavía internamente con la Oficina Presidencial de Tecnologías, con el Viceministerio de Agenda Digital, con ETED, MINER, y la próxima semana queremos tener ya más o menos claro cuál sería la hoja de ruta para ese proceso consultivo, porque sí nos parece muy importante y creo que esta propuesta de la alianza nos ayudaría mucho a poderlo validar con los diferentes, o sea, sector privado, pero también las otras comunidades, sociedad civil, técnica. Pero yo quería dar esta información porque tenemos también el BID, nos va a apoyar y tenemos ya un financiamiento por ahí aprobado ya, inclusive dentro del presupuesto nacional. Con Naciones Unidas hemos tenido también con el PNUD, hemos tenido ya una reunión inicial, tenemos que compartirles después ya este borrador un poquitico más acabadito para también con Naciones Unidas trabajar todo el tema de inclusión y todo este tema de desarrollo humano que quede muy claro dentro del plan. Y bueno, pues con la alianza, estamos de mano con la alianza. Pero después de esta información, yo lo que te quería preguntar era, porque al principio a lo mejor lo mencionaste, voy a leer por supuesto el informe con más calma, pero este índice catalizador, ¿en qué consiste? O sea, ¿cuál es el scope como? Y seguramente, discúlpame, a lo mejor lo dijiste al principio, pero no estaba como tan atenta. Tranquila, mira, te cuento entonces y pues bueno también aclarar de qué se trata este índice porque también siempre hay alguna confusión porque tiene el tema de asequibilidad en él, entonces siempre es bueno como contarles un poco más sobre el índice. Entonces el índice de catalizadores lo que hace es revisar cómo está el país en términos de política pública y regulatoria y si ese marco de políticas públicas y regulatoria está realmente trabajando para llevar el costo del sector, bajarlo y en últimas trabajar por conseguir una asequibilidad de los datos. Entonces este índice, recuerden que nosotros hacemos unas encuestas en los 72 países que revisamos y hacemos encuestas sobre la política pública a expertos, cómo está la política pública en diferentes aspectos en el país, incluyendo, por ejemplo, el Plan Nacional de Banda Ancha. Y ese índice nos muestra cómo está el país en términos de esas políticas y si realmente esas políticas están siendo efectivas, eficientes, están bien formuladas y si están trabajando para lograr en últimas la asequibilidad de los datos. No sé si fui clara o tienes alguna otra pregunta. Sí, yo puedo agregar que el índice se construye a partir de datos, de los clásicos datos que tenemos, estadísticos de diferentes instituciones, pero también de lo que llamamos las encuestas de políticas o policy surveys. En cada país hay equipos independientes que van y hacen las preguntas a diferentes tipos de actores.
públicos y no públicos, o sea, del sector gobierno y del sector en la industria o otras partes interesadas. Cosas como, ¿tiene usted una política de compartición de infraestructura? ¿Esa política se aplica bien? ¿Se aplica de tal manera o no? El régimen de licencias es flexible, es abierto, es tecnológicamente neutral. El espectro está asignado de manera transparente, hay suficientemente espectro asignado, el Fondo de Servicio Universal funciona, el Fondo de Servicio Universal tiene reglas para invertir. Creo que perdimos a Yacine, pero pues En zonas donde no es rentable para la industria el acceso en centros comunitarios, se puntas que sirven para analizar la política y que tienen una ponderación. O sea, hay una mezcla de datos cuantitativos, que son los clásicos que se usan en todos los estudios, más un trabajo cualitativo que tiene que ver con ponderar qué tan buena o no, o qué tan acertada o no son las diferentes regulaciones y ámbitos de políticas públicas. Y ahí se construye ese índice. En el informe está, yo creo que en algún lugar de la página web estarán todas las preguntas y todos los detalles de cómo se formula ese índice, pero son, yo creo, no me recuerdo si son 60 o 50, o hace muchos años cuando lo pasé yo eran muchas preguntas, pero sobre todo, y entonces eso lo hacen, se hacen entrevistas y hay otro experto que viene detrás y que valida da un contrapeso, vamos a decir, a esa opinión, como son estimaciones, van a decir, cualitativas. Y a partir de ahí se pondera, se pone un número y se construye el índice. Y tiene 3 subíndices, si no me equivoco, el de infraestructura y el de adopción, ¿no? 2. Y infraestructura y entonces, acceso. y acceso. Entonces, ahí se construye el índice a nivel global. Pero mide qué tan buenas, vamos a decirlo para ponerlo en llano, qué tan buenas o qué tan bien diseñadas están las políticas públicas y las regulaciones para responder a la necesidad. Eso es lo que mide ese índice. Ok, gracias, muy bien. López Trujillo está pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias. Mi nombre es López Trujillo. Hacemos parte de un equipo entre la academia, la empresa privada canadiense, la academia en Colombia y el gobierno en Colombia, y estamos adelantando un proceso de apropiación de mejores prácticas en conectividad rural en una zona muy, muy compleja de Colombia, que es la costa pacífica colombiana. Nosotros estamos implantando, digamos que desarrollando ahí un proceso en 3 frentes, que es el frente de infraestructura para brindar conectividad rural por banda ancha mediante redes inalámbricas terrestres en UHF. Estamos también desarrollando un proceso de desarrollo de contenidos basado en un enfoque diferencial étnico para que existan contenidos relevantes y que generen realmente un impacto en calidad de vida, digamos, en cuanto al tema productivo y al tema de aprovechamiento de tiempo libre y educativo. Y también estamos adelantando un proceso en paralelo formativo para que una vez se dispongan las redes y los contenidos y las aplicaciones desarrolladas con enfoque diferencial étnico, exista una muy pronta y dinámica apropiación por parte de los grupos. Básicamente son comunidades indígenas, son 9 pueblos indígenas y comunidades negras en distintos asentamientos de comunidades con autonomía territorial. Esta clase de esfuerzos que se están haciendo, quisiera saber con claridad si la alianza tiene una forma de que se puedan registrar para que tengan visibilidad y para que la alianza pueda identificar sus progresos, sus barreras y sus resultados. Hemos encontrado que uno de los hallazgos más relevantes es que incluso en la misma Canadá existen unas barreras gigantescas y una invisibilización gigantesca con respecto a los logros obtenidos en Canadá por el programa RRBS, que es el programa que se desarrolló desde el año 2007 hasta la fecha para conectar los pueblos indígenas y las comunidades rurales aisladas. Dentro de la misma Canadá, e incluso en ámbitos como el Internet Society, capítulo Norteamérica, existen unas lagunas absolutas y ha habido que hacer un proceso muy, muy intenso de documentación, tanto tecnológica como de las experiencias sociológicas
o socioeconómicas recogidas de lo que ha sido el impacto de estas tecnologías y estos procesos a través de redes comunitarias como en pueblos indígenas, mestizos y comunidades rurales dispersas. Entonces, nos parece que una de las prioridades fundamentales de estos esfuerzos, como el que se está desarrollando en Colombia, que es piloto en este momento en América Latina, es la primera vez que esta tecnología está siendo implantada por fuera de Norteamérica, y nos parece que es fundamental que tengan visibilidad. Por esa razón, considero que es relevante esta pregunta: ¿cómo puede la alianza sumarse como un observador, como un documentador, que después de los resultados que se obtengan, pues no se queden en unos gabinetes académicos muy interesantes, o en el reporte o en el paper que se queda ahí para siempre guardado, sino que pueda tener realmente difusión y conocimiento para los otros actores que estén interesados en poder aprovechar este conocimiento a su favor? Muchas gracias. Muchas gracias, Lope. Muy interesante el desarrollo, lo que están haciendo en Colombia, en la costa pacífica. Importante esos tres factores que mencionas, de no solamente poner la infraestructura y las redes, sino crear los contenidos. Maravilloso que lo estén haciendo con diferencial étnico, y también haciendo a la par un proceso de formación que es tan importante para adoptar la tecnología una vez esté disponible. Yacine es el coordinador para Latinoamérica y el Caribe de la Alianza, y él es como el que lidera, digamos, esta conexión entre su equipo, que trabaja con políticas públicas y con los diferentes países, y los países. Entonces yo le doy la palabra a Yacine. Nosotros también tenemos Sí, un banco de buenas prácticas donde ponemos, eso. digamos, estos ejemplos tan valiosos que le sirven también a los demás sectores, a los demás países, a identificar qué está haciendo bien y de pronto también en qué está fallando los países. Entonces creo que esa sería, digamos, donde podríamos de pronto encontrar un espacio para esto que están desarrollando. Y lo otro que te quiero comentar también antes de darle la palabra a Yacine es que la Alianza trabaja mucho en el tema rural y tenemos también un documento de buenas prácticas sobre la conectividad rural y cómo serían los planes de banda ancha rural. Aquí Yacine lo compartió. Si lo quieres revisar también, Lope y los demás participantes, tenemos el documento también en español, entonces también lo puedes revisar, y si tienes de pronto algunos comentarios, puedes entrar en contacto con nosotros a través del mail si tienes algunos comentarios sobre ese marco de políticas de banda ancha rural. Y lo que te comento del banco de buenas prácticas que tenemos, creo que Yacine te puede contar más y contarte cómo es ese dinamismo entre nosotros y los diferentes países. ¿Yacine? Sí, justo estaba poniendo en el chat los enlaces al marco de políticas de banda ancha rural, que es una invitación, vamos a decir, a los hacedores de política para formular unas políticas específicas para el marco rural. O sea, si voy a tener una política, por ejemplo, en términos de licencias, en términos de espectro, en términos del uso de los fondos de servicio universal, en términos de desarrollo de contenidos, en términos de modelos de negocio, en términos de fiscalidad, en términos de redes compartidas. En todos esos aspectos puedo tener una diferenciación entre lo rural y lo urbano. Y así llegar a lo que se llama una política específica de banda ancha rural. O sea, el ejemplo más clásico, ¿no? Y fácil de entender, y creo que ya se está implementando, se empezó a implementar ahora hace poco en algún país de América Latina, es el del espectro, ¿no? O sea, yo asigno espectro a nivel nacional tal frecuencia y no hago la diferencia entre qué cuesta ese espectro y cómo se puede beneficiar, ¿no? A nivel rural y urbano, pero el uso del espectro es muy diferente, el modelo económico es muy diferente entre lo rural y urbano, las licencias, etcétera, etcétera. Por eso este marco de banda ancha rural para nosotros es una invitación a reflexionar sobre eso y a desarrollar, digamos, políticas específicas para lo rural. Y el segundo enlace que puse ahí es el de buenas prácticas. Ahí tenemos una base de datos de buenas prácticas. Pienso que podemos perfectamente acoger propuestas, ¿no? de buenas prácticas y agregarlas ahí. Después, cuando nosotros vamos a trabajar con un país, pues usamos eso como una caja de herramientas o de ideas o de ejemplos de cosas que se pueden hacer interesantes para formular las políticas. Entonces, por eso sí, bienvenido a contactar por correo después de
esto y seguir en contacto y vemos cómo podemos integrar, ¿no? su trabajo, su Muchas experiencia gracias. en esto. ¿Podrías compartir tus datos de contacto, por favor, en el chat, Yacine? Sí, claro que sí. Muchas gracias, muy gentiles. Bueno, López, gracias a ti. César Contreras está pidiendo la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias. Soy César Contreras, coordinador de desarrollo tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Nosotros somos los responsables de la política pública del sector telecomunicaciones y radiodifusión, y definitivamente es muy importante el conocer este tipo de reportes, el saber que existen y el sobre todo poder aprovechar de la mejor manera, como ustedes lo comentaban, como responsables de la política pública para mejorar nuestro quehacer, ¿no? Entonces, un agradecimiento y una felicitación por eso. Quisiera consultarles con respecto un poco en seguimiento a las preguntas que hacía Amparo y a la respuesta que daba Yacine. Con respecto al índice de catalizadores de asequibilidad, vemos que existe, digo, y me disculpo de antemano porque no conozco con el nivel de detalle el informe. Ahorita estuve visitando rápidamente las ligas que amablemente nos compartieron en el chat, pero quisiera saber si es posible conocer el nivel de detalle, por ejemplo, de estas 70 preguntas, saber cómo es que como país nos fue en cada una, porque es importante, creo, por ejemplo, ahorita Yacine comentaba que algunas preguntas van orientadas a la disponibilidad de infraestructura, compartición, etcétera. Tenemos nosotros diferentes áreas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se encarga de cada uno de esos temas. Entonces, creo que sería útil si nosotros pudiéramos tener de alguna manera, si me pudieran orientar al respecto, ese nivel de desagregación para saber en cuáles son las cosas que tenemos que fortalecer de una manera, digamos, más puntual y obviamente poder canalizarlas a las áreas responsables para que ellos puedan atender esas digamos, recomendaciones de una manera pues más certera, ¿no? Nuevamente, muchas gracias y felicidades por este esfuerzo. Claro, César, muchas gracias por tu intervención y por participar desde México. En cuanto al índice de catalizadores de asequibilidad, sí tenemos la data disponible, la data primaria, que es la que Yacine contaba, que se hace a través de encuestas y es la parte, digamos, más cualitativa del índice. Igual tiene una parte cuantitativa, se le asigna un puntaje a cada uno de los indicadores. Eso te lo podemos compartir, de hecho es público y está en la herramienta web que tenemos, el mapa y todos los datos de cada país. Ahí puedes descargar, digamos, todo el archivo y te va a decir México cuál fue el puntaje en, digamos, en su política de espectro, en su política de fondos de acceso, en su política también tenemos de género, por ejemplo, también esa que la calificamos, y calificamos 14 primarias, que son las que nosotros recolectamos, más la data secundaria que mencionaba Yacine, que viene de indicadores de la UIT y de GSM. Entonces, esos son datos secundarios que recolectamos para el índice. Te podemos compartir los primarios, que somos los que nosotros recolectamos, y en el reporte encuentras en el anexo, si quieres ahorita te mando, no sé si por ahí está el link del reporte, pero lo vuelvo a mandar. En el anexo te especifica cada uno de los indicadores que están incluidos en el índice. Son, si no estoy mal, 28 en total, 14 primarios y 14 secundarios. Los secundarios, como te digo, vienen de la UIT y de GSMA y los primarios de nuestra recolección de datos. Entonces ahí puedes ver, digamos, a qué corresponde cada uno de lo que vas a ver en la base de datos. Te puedo igual indicar bien dónde encontrarlo y si no, nos regalas tu mail y te lo mandamos bien clarito por mail. Claro que sí, muchísimas gracias. Pongo mi correo en el chat entonces. Perfecto. Ok, te compartimos. y si no es suficiente y quieres saber un poquito más de, aunque bueno, no creo que las encuestas en sí están publicadas, pero sí podemos conversar privado y ver un poco cómo está la encuesta en relación a México y en las diferentes áreas. O sea, con mucho gusto podemos tener una conversación específica. Perfecto, Yacine, te agradezco mucho también ese complemento. Gracias, César. Andrea Londoño está pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Felicitaciones por la presentación, muy interesante. Nosotros como empresa, a través de una alianza con entidades privadas y con el gobierno local en Colombia, hemos estado adelantando un proyecto para la conectividad en zonas rurales, conectándola también a actividades productivas. Entonces me uno de manera particular al comentario de López
Trujillos Perdomo, para empezar a recoger lo que han sido esas buenas prácticas o proyectos concretos que han avanzado de manera expedita en lo que es los modelos de conectividad para las zonas rurales. Porque el gran reto que nosotros hemos visto en el proyecto que estamos adelantando en Colombia, en una zona con una densidad muy baja, es obviamente el número de habitantes, y esto incide muchísimo en el modelo de sostenibilidad. Nosotros estamos trabajando con TVY Spaces para todo el tema de conectividad rural, introduciendo también todo el tema de apropiación tecnológica, todo el tema de contenidos digitales para reforzar toda la parte de apropiación tecnológica, para ayudar y apoyar a los agricultores en la digitalización de sus procesos agrícolas. Entonces me parece muy interesante poder conocer detalles de lo que han sido otros casos de éxito o proyectos concretos que estén trabajando en el coayudar a encontrar soluciones efectivas para todo el tema de la conectividad rural. Repito, el reto grande son los modelos de sostenibilidad. Nosotros hemos logrado hacer esto gracias a la alianza que hemos tenido con entidades privadas que han querido apoyar en el desarrollo y la consolidación de estos modelos de conectividad para las zonas rurales. Bien, Andrea, muchas gracias. Muy interesante escuchar también de tu proyecto y que tanto se está haciendo en el tema de zonas rurales, que es clave y es donde mayores brechas encontramos. Claro que puedes encontrar también en el documento que Yacine compartió sobre planes rurales de banda ancha. Ahí puedes encontrar muchos detalles sobre pues, cuáles son las recomendaciones de la alianza en cuanto a conectividad rural. Reconocemos que son un gran reto para los países y para todos los actores que están trabajando en ese frente, pero ahí tenemos pues precisamente una gran documentación sobre cómo debería ser ese marco de políticas de banda ancha rural y cuáles son los elementos clave que debería tener. También en las buenas prácticas hay algunos casos, por ejemplo, de Sudáfrica, si no estoy mal, tenemos uno que está utilizando TV White Spaces también, que de pronto sería relevante que lo revisaras. Sí, lo conozco. Y también conozco el caso de éxito en Perú que menciona también David. Ajá. Entonces, bueno, esos digamos que son las herramientas que tenemos a disposición para que ustedes también Perfecto, aprovechen. gracias. Sí, yo solo iba a comentar que el tema de la sostenibilidad de la inversión y el retorno, el tiempo que toma y hasta dónde se necesita subsidio o no, por ejemplo, público o alianza o condiciones especiales, hay que pensarlo de varias, o sea, siempre, ¿cómo decir? Es complejo, es multidimensional. Uno puede pensar a la vez en la inversión pública, donde es necesaria, donde no es necesaria, donde es necesaria una sola vez, donde va a ser necesaria siempre. Que ahí hay una frontera, ¿no? En el modelo de servicio universal se usa esa frontera donde con una sola inversión se podría ya llegar y después se sostiene, y otros donde no, donde siempre va a haber que subsidiar o crear otros modelos de negocio. Y ahí entran otros temas como el de la fiscalidad, el del espectro, el de lograr crear las condiciones para que haya modelos sostenibles en áreas donde no es comercialmente con las condiciones tradicionales típicas del mercado, vamos a decir, donde no es sostenible ofrecer un servicio de calidad y un servicio asequible. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta final. Ya vamos cerrando pues el seminario, pero si alguien más quiere intervenir, por favor, cuéntenos, si no podemos ir cerrando ya así. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Si me dan la palabra. Luis, ¿quiere decir algo? ¿Sí? Claro, Luis, adelante. Gracias. Bueno, soy Luis Sergio Valle, soy el presidente de la Fundación Fundetic Bolivia, en Bolivia justamente. Nosotros somos una fundación que viene promoviendo ya hace 10 años el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el país. De hecho, Fundetic es el at large país del ICANN, entonces somos el punto focal del ICANN. Y bueno, ya 14 años vengo haciendo el Día del Internet en el país, y como ustedes saben, pues Bolivia, según el último reporte del Foro Económico Mundial, está en el puesto 111 de 139 economías que usan la tecnología como motor de desarrollo, ¿no?
Y en Bolivia, en la parte de conectividad, pues nosotros navegamos el 97% a través de banda ancha móvil y no de banda ancha fija, ¿no? Que es uno de los principales obstáculos y problemas. Entonces, este tipo de reportes en definitiva nos da luces, nos da señales para como fundación proponer marcos normativos, trabajar con el Ejecutivo, en este caso con el Viceministerio de Telecomunicaciones para promover un plan de banda ancha, que es un tema que nosotros estamos promoviendo ya hace 5 años. Y bueno, el tema de la participación aquí es obviamente entrar a detalle en el informe, por un lado que los felicito, que me parece que es un buen aporte a toda la región. Y por otro lado, solicitarles ver la posibilidad de que Fundetivo Bolivia pueda ser parte de esta organización que ustedes manejan para poder ser un punto focal de socialización, de difusión en Bolivia. Y 2, comentarles de un proyecto que me gustaría que lo puedan incorporar en la base de datos de historias, es el bus Innovatic, ¿no? Nosotros hemos lanzado hace unos meses atrás el bus Innovatic, un bus reacondicionado que lleva internet y procesos de startups a los municipios rurales del país. Hemos estado básicamente en varios municipios, en 6. Sin embargo, la pandemia nos ha cortado la movilidad por no poder seguir estando con los chicos. Pero en definitiva, hemos estado capacitando a más de 400 jóvenes, se han desarrollado más de 193 aplicaciones móviles, solucionando los problemas locales en cada uno de estos territorios. Y bueno, hemos apoyado a los procesos de gobernanza y gobernabilidad dentro de lo que es la gestión rural de los municipios y un empoderamiento fuerte de los chicos en ya no querer ser militares, ni policías, ni enfermeras, sino ya tener este chip de la innovación, del emprendedurismo, del uso de la tecnología como motor de cambio y obviamente generación de empleo. Así que me encantaría ver la posibilidad que esta historia pueda ser registrada y también sea parte del banco de datos de ustedes, ¿no? Muchas gracias, Luis. Simplemente un comentario a raíz de lo que dice siempre, la importancia de entender que el plan de banda ancha solo no es suficiente. Si hay una agenda digital, el plan de banda ancha es un pilar. Una agenda digital que va a ver la transformación digital del país, de salud, de educación, de capacidades, de negocios, de gobierno electrónico. Todo eso viene dentro de lo que llamamos una agenda digital. Entonces, el plan de conectividad es como un pilar y transversal y habilitador de todos los, digamos, la transformación digital del país. No puede ser visto como standalone. Si no hay agenda digital, entonces ahí se incluye, menciono eso porque estás hablando de capacitación de chicos, de ecosistema, de startups. Si no tiene esos aspectos, si no hay una agenda digital, el plan de banda ancha, entonces sí tiene que ver los aspectos ligados a la estimulación de la demanda. Capacidades, contenidos, servicios, aplicaciones en idiomas locales o en idiomas que sean útiles y relevantes para acompañar la inversión privada y la inversión pública y la inversión público-privada y que ésta sea rentable. O sea, ese aspecto de ver esos aspectos de contenidos y capacidades no puede ser, o sea, se tienen que ver en un plan de banda ancha. Y si no se ven, pues estamos caminando con un solo pie. No, tal cual, definitivamente. De hecho, yo he sido el gestor del Plan Nacional de Inclusión Digital cuando era director en la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, la CIP. Pero bueno, estos últimos años no se ha dado la relevancia ni el enfoque específico en este tema, ¿no? Entonces, agendas digitales en Bolivia pues no hay. Así que, bueno, es un reto pendiente todavía desde este lugar, desde la sociedad civil organizada, promover, estimular, generar estos espacios y por eso de la importancia de tu reporte y del reporte de esta institución para poder justamente promoverlo, difundirlo y generar las mejores prácticas, ¿no? Para propiciar una alianza público-privado que nos permita ir desarrollando este tema tan importante que es en la región y obviamente en Bolivia. Bueno, pues cuente con nuestro apoyo si hay que sensibilizar autoridades en la importancia del plan de banda ancha y de la agenda digital. Perfecto, muchas gracias, Yacine. Les voy a pasar por chat el enlace del bus Innovatic para que si en algún momento ustedes lo quieren ver, ahí están las historias, las apps que han hecho los chicos. Y me olvidaba que todo este bus Innovatic ha sido ustedes saben que Bolivia tiene un satélite, el Tupac Katari, y la conexión del bus pues ha sido a través de una conexión satelital. Con esto los dejo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Luis. Y siempre nos interesa conocer esas buenas prácticas de los diferentes países porque siempre buscamos alimentar
nuestra base de buenas prácticas para que otras regiones y otros países conozcan esas buenas prácticas y tomen lo bueno de ellas y lo adopten de acuerdo al contexto y el país. ¿Alguien más que quiera compartir algo con nosotros? Yo quisiera, soy López Trujillo de nuevo, quisiera sencillamente preguntar si la Alianza tiene algún mecanismo para que los participantes en este seminario podamos seguir en contacto, haciendo sinergia de aquí en adelante. Hay, no sé, un foro, un chat o un directorio de los correos o algo. No tenemos nada regional, tenemos por los países en los que tenemos colaboración más estrecha, Dominicana y Guatemala hasta ahora tenemos, pero sí podría invitar y ver con el mecanismo, por ejemplo, hay varios, pero el de ILAC, el ILAC 2022, el grupo de infraestructura y acceso podría ser un espacio. No es de nosotros, pero yo sí estoy coordinando ese espacio con ISOC y con el gobierno de Paraguay. Podría ser, yo pienso, un espacio para eso, sobre temas específicos así muy de infraestructura, políticas de banda ancha, infraestructura y acceso. Y yo sé que el BID tiene la red BEST también, que trabaja esos temas, con unos encuentros, pero no tiene así como un chat específico o una lista de correo. Yo creo que Carlos está aquí, a lo mejor sí. Sí. Pero buscaré opciones y atenderé esa sugerencia. Muchas gracias. Bueno, sin más, creo que cumplimos la hora casi cabalmente desde que inició la presentación, Ana. Así que toca dar las gracias a todos y a todas. Tienen los enlaces a la página. Por favor, no duden en escribirnos y en contactarnos si cualquier pregunta de seguimiento o interés en este trabajo. Ana, ¿alguna palabra para cerrar? Bueno, muchas gracias a todos por participar, por el interés en nuestro reporte de asequibilidad. Es realmente nuestro reporte principal en la alianza, entonces estamos muy contentos de poderlo compartir con ustedes. Importante también, así ya para cerrar, decir que el plan de banda ancha es, digamos, el primer paso hacia muchas otras iniciativas y hacia muchas pues, cosas que puede hacer, pero pues también, como Yacine dijo, el plan no es solito, sino que viene acompañado de muchas otras cosas que necesitan estar ahí presentes para que el plan realmente surja y cree el impacto que necesitamos. Sí, y solo iba a terminar les invito también a conocer más sobre el concepto de conectividad significativa, que los próximos planes de banda ancha, la próxima generación de plan de banda ancha, van a tener ya no metas de cobertura, sino metas de conectividad significativa, eso esperamos. Y estamos trabajando para eso ya, para hacerlo como voy a decir un estándar, pero una norma, vamos a decir, de tener ese tipo de metas en los planes de banda ancha. Conectividad significativa, pueden encontrar en nuestra página todos los detalles sobre lo que implica. Así que muchas gracias a todos y todas y feliz tarde y feliz Navidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Chao.